Es un gran privilegio, hermanos, estar aquí con ustedes y agradecido al Señor por la vida de nuestro hermano Martín. ¿Se escucha bien o es muy fuerte el eco? ¿Bien? Claro, ok. Agradecido por la vida de mi hermano y pastor Martín Risley y también nuestro pastor Pepe Moreno. Qué hospitalidad tan rica he disfrutado estos días y no me quiero ir de aquí, pero el tiempo se ha ido volando. Quiero leer para ustedes una introducción que quiero que capte vuestra atención. Esto es el prólogo del Progreso del Peregrino, escrito por John Bunyan acerca de cómo trataban su libro en un principio. Dice: bien juzgado ese libro, dice alguno. Yo desconfío de su buen suceso. ¿Por qué? Porque es oscuro. ¿Qué más tiene? Es ficticio. ¿Qué importa? Yo sostengo que algunos con ficciones y con frases oscuras, cual las mías, consiguieron hacer que la verdad resplandeciese con hermosos y fúlgidos destellos. Pero le falta solidez. Explícate. Esa frase al corto de talento le turban y a nosotros las metáforas, en vez de iluminar, nos dejan ciegos. Solidez necesita quien escribe. De las cosas divinas es muy cierto. Pero me falta solidez porque uso metáforas. ¿Acaso no sabemos que con tipos, metáforas y sombras vino la ley de Dios y el Evangelio? En estas cosas el varón prudente no encuentra repugnancia ni defectos. Los halla solo el que asaltar pretende la excelsa cima del saber supremo. El prudente se inclina, reconoce que Dios habló por diferentes medios, con ovejas, con vacas, con palomas, con efusión de sangre de corderos, y es feliz al hallar la luz y gracia que puso Dios en símbolos diversos. No seáis presurosos en juzgarme, falto de solidez, rudo en exceso. Lo que parece sólido no siempre tiene la solidez que nos creemos. No despreciemos cosas en parábolas. A veces recibimos lo funesto y privamos al alma de las cosas que le pueden hacer grande provecho. Mi frase oscura la verdad contiene, como el oro la caja del banquero. Solían los profetas por metáforas enseñar la verdad. Sí, quien atento a Cristo y sus apóstoles estudie, verá que la verdad así vinieron. Temeré yo decir que la Escritura, libro que a todos vence por su mérito, está lleno doquier de analogías, de figuras, parábolas y ejemplos. Pues ese libro irradia los fulgores que nuestra noche en día convirtieron. Juan capítulo 1, versículo 14. Les pido, por favor, me acompañen en sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. El Evangelio de Juan se escribió por el apóstol amado de que nuestro hermano Martín en la mañana hablaba. El apóstol Juan fue uno de los más cercanos e íntimos discípulos amados de nuestro Señor Jesucristo. Él escribió su Evangelio aproximadamente en los últimos días de su ministerio, es decir, entre el año 90 al 100 aproximadamente. Y el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 13, es una gran introducción de aquel que es eterno a introducirse en un momento con estas palabras que causaron el gran misterio. Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oremos.
Oh bendito Dios Padre, en el nombre de Cristo Jesús, el Verbo hecho carne, nuestro Señor Jesucristo. Es en Él que venimos a ti, Padre, agradecidos por el privilegio de disfrutar tu palabra, por figuras, sombras, tipos que tú deseaste revelar para tu pueblo. Habla, Señor, te pido, a mis hermanos y a aquellos que no son creyentes aquí, verdaderos hijos en la fe. Sálvalos, Padre, y permíteles disfrutar de tu Hijo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, me gustaría que pongan vuestra atención en el versículo 14, porque comienza diciendo, y aquel verbo, ¿de cuál verbo habla? Bueno, los que sabemos el contexto de Juan, como en la mañana predicaba nuestro hermano Martín, es Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, habitaba en armonía perfecta, en un deleite inseparable, el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo, disfrutando de una relación intertrinitaria, es decir, el Padre amando infinitamente, fielmente, inalterablemente al Hijo, el Hijo amando al Padre de la misma manera, y el Espíritu de Dios siendo el vínculo, como el vínculo de la paz que es en nosotros, el vínculo entre el Padre y el Hijo. Ahora, ese es el verbo al que el versículo 14 se refiere. Aquel verbo fue hecho carne. Y hay que hablar acerca de la eternidad de Cristo, pero no me tomaré tanto tiempo porque de eso habló nuestro hermano Martín esta mañana. Solo les diré básicamente lo que la mente humana no puede comprender, y se los diré por una de las mentes más brillantes que en la historia de la iglesia, un hombre teólogo reformado, Hermann Bavinck, llegó a decir. Escuchen estas palabras, porque esto es uno de los misterios más dulces de la Biblia. Nos resulta completamente incomprensible cómo Dios puede revelarse y hasta cierto punto darse a conocer en los seres creados. La eternidad en el tiempo, la inmensidad en el espacio, el infinito en lo finito, la inmutabilidad, es decir, el que no cambia. En cambio, el ser sin principio en un comienzo. El todo, por así decirlo, en nada, en carne. Este misterio no se puede comprender, pero recordemos que misterio y autocontradicción no son sinónimos. El Dios eterno tomó una nueva naturaleza y en la persona de Jesús el Verbo se hizo carne. Ahora, gracias a Dios que la Biblia es su propio comentario bíblico. Muchos de nosotros cuando estudiamos la Biblia queremos escuchar los mejores comentaristas. Hoy en día se encuentran muchos entre nosotros. Pero el mejor comentario bíblico es la Biblia. Vamos a Lucas capítulo 1 para ver cómo sucedió la obra del Verbo hecho carne. Lucas capítulo 1. Nosotros tenemos 4 evangelios y el tercer evangelio es el del evangelio de Lucas. Y vamos a ir a Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante. Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante. Lucas capítulo 1, versículo 26 dice así: Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, muy popular aquí en España. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres.
Mas ella, es decir, María, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, esta es la respuesta de cómo pasó la encarnación. Esto es el cómo del verbo fue hecho carne, el cómo de la intervención del Eterno al hacerse parte de una naturaleza humana. Versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y miren con atención versículo 34. Entonces María, al igual que cada uno de vosotros, y al igual que yo, respondió y le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Es muy buena pregunta, María. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser que el Dios Todopoderoso, el que es el creador de los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, a través de uno de los, no ángeles, porque sabemos que hay diferencia entre ángeles, arcángeles, querubines y serafines, él manda un arcángel, el arcángel Gabriel, y le dice una revelación inmediata de Dios a María, y dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto es el misterio de misterios. El santo ser tomando una naturaleza humana. Nosotros tenemos un problema, pues sabemos que el pecado se introdujo en el mundo, ¿cierto? Génesis capítulo 3. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. Yo he pasado por aquí, por La Mancha, y hay campos muy, muy largos. Vacío, 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 muy, muy largos. El huerto del Edén era muy diferente. Había colores. De hecho, esta mañana con los niños hablábamos acerca de que Dios hizo los cielos en el Salmo 19 y dice que Él hizo los cielos con las manos, la obra de sus manos. Pero no tan solo hizo los cielos y nada más los dejó ahí sin vida y sin color. No. Los puso para demostrar la belleza de contemplar su carácter, que es un deleite ver la gloria de Dios a través de la creación. Uno puede contemplar estas ventanas y decir de inmediato, o piensa en el arca de Noé o piensa en un atardecer de La Mancha. Los que venimos de visita creemos que es el arca de Noé, pero los que sois de aquí, sois de La Mancha, saben que hay unos atardeceres preciosos que reflejan la gloria de Dios en los cielos. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el ángel Gabriel dice, el santo ser vendrá y el Altísimo te cubrirá. Eso nos recuerda a Génesis. ¿Cómo que Génesis? Volvamos a Génesis capítulo 3. Vayan conmigo para que puedan ver el mismo texto de Génesis 3. Vamos a ver el contexto más largo de Juan capítulo 1, versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo? Aquel que caminaba con Adán y Eva. Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Génesis fue escrito por Moisés, el primer profeta de Dios, que comunicó la revelación escrita del Génesis, de los orígenes, para que nosotros supiéramos que la creación no viene de un Big Bang, no viene de la evolución, sino viene del Dios Todopoderoso. El mismo Dios que intervino en la creación es el mismo Dios que intervino en la redención. La palabra creación es por los cielos y la tierra. La palabra redención es por la salvación del hombre. Y Génesis capítulo 3 introduce el dilema.
¿Cómo puede un Dios creador permitir el pecado y aún así tener el control de que nada se escape de sus manos? Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Una interpretación errónea de lo que Dios le había dicho a Adán. Dios solamente le dijo a Adán: no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero de todos los árboles que hay en el huerto, que está lleno de flores, de fruto, dulce fruto, de todo podéis comer. Dios fue el primer hospitalario que acondicionó de tal manera que tenía todo a tiempo, fresco, dulce, y nunca se acabaría. Era el manjar de manjares para ellos, pero ellos fueron al lugar incorrecto. La serpiente ganó ventaja. Entonces, versículo 4, la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6, y vio la mujer, la tentación entró observando, codiciando con su vista. La mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era codiciable, agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7, las consecuencias. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera. Llegó la vergüenza a ellos y se hicieron delantales. Hay un predicador muy famoso que ha dicho que los primeros bikinis los hizo Eva. Aquí está la prueba. La ropa para cubrir la vergüenza era algo específico que el Espíritu Santo inspiró a Moisés con un propósito: de que vuestra vergüenza sería desde Génesis capítulo 3 hasta que alguien se vista de carne, nuestra carne pecaminosa, y después nosotros nos vistamos de su justicia. Versículo 8. Y esto es mi contexto. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba, caminaba con ellos en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron ¿de qué? Lean con atención esto, porque esto es lo que se recobra o se recupera en Juan 1:14. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron de la presencia favorable de Dios. Se escondieron de aquel que es el deleite de deleites, la fuente de vida, el autor de la vida, el autor de la creación, el que sustenta la creación, el que les permitió disfrutar de una relación íntima, como hablaba nuestro hermano Martín en la mañana. Dios es un ser personal. El Padre tiene una relación con el Hijo con el Padre y el Espíritu Santo. Y cuando Dios nos crea a su imagen y semejanza, es para que tengamos comunión. Por eso es que en una familia el matrimonio es tan especial. Esta mosca ha estado siguiéndonos desde afuera. Lo siento. Está poseída de seguro. Viene del huerto donde entró la serpiente. El punto es, las relaciones en vuestra familia comunican algo muy importante, y saben ustedes que estar solo, la soledad, afecta, no tan solo aquí, pero aquí. La tristeza no es buena. Dios es un ser personal que tiene la iniciativa de recuperar esa comunión, esa presencia suya contigo. No puede el hombre estar solo. Génesis 2:18. Y vio Jehová, después de haber creado todo en 6 días perfectamente, que dijo, Génesis 1:31, he aquí, todo lo que vio Jehová era bueno en gran manera.
Y después del capítulo 1 viene el capítulo 2, versículo 18. Pero Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y después alguien más quiso hacer compañía con ellos dos, la serpiente, y arruinó el rol principal. Derrocó o quitó a Adán y colocó a Eva. Y puso a Eva pensando que ella era la primera, pero en realidad la serpiente dominó y sometió a Eva, y Eva sometió a Adán. Entonces Dios, en ese orden, da un juicio. Génesis 3:14, Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todos los animales del campo. Y después se dice que la serpiente es el primer acto que Dios hace de maldición en una creación que había bendecido. Pero en medio de una maldición, en medio del juicio, hay un rayo de esperanza. Y es que Dios prometió en Génesis 3:15 que pondría una guerra entre la descendencia de una serpiente, que son los hijos del maligno, y la descendencia de la mujer, que es los hijos de Adán y Eva, pero los hijos de la promesa que Dios le dio a Adán y a Eva. Y desde entonces el suspenso está. Dios le dice, este hijo de Adán y Eva será el que aplastará la cabeza de la serpiente y recuperará la presencia de Dios para el pueblo de Dios en el lugar de Dios. Lo voy a repetir esto. Recuperará la presencia de Dios para el pueblo de Dios en el lugar de Dios. ¿Qué era el huerto del Edén? El lugar de Dios, con el pueblo de Dios, con la presencia favorable de Dios. Ahora, muchos de ustedes, quiero hacer una aplicación muy rápida aquí. Si su devoción a Dios es no leer la Biblia, no orar y no buscar su presencia favorable en la intimidad, quizás la serpiente ha tomado ventaja en tu vida, en tu familia, y no te has dado cuenta, y huyes de la presencia de Dios. Y lo triste de eso es de que las consecuencias serían terribles. Dios prometió que vendría y la promesa de su presencia está. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. De esta manera la palabra fue hecho carne, quiere decir que tabernaculizó, hizo morada con su pueblo. La imagen que Juan tiene, como es un judío, él es el contexto de todo lo que Dios ha hablado en el Antiguo Testamento, y después de Génesis tenemos todos los símbolos, las alusiones, los tipos, las sombras que han de venir para el cumplimiento del tiempo. Y una de ellas era el tabernáculo. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25. Vamos a leer brevemente, después de que Moisés ha escrito el Génesis y nos ha hablado de lo que se perdió en el huerto del Edén. Éxodo capítulo 25 nos narra algo sobre el tabernáculo. Y esto es bien interesante porque la palabra en griego en el Nuevo Testamento es tabernaculizo, fue hecho carne. Habitó entre nosotros, es que la presencia del Dios infinito, la gloria del Dios invisible se hizo visible en la persona de su Hijo. Pero antes en el Antiguo Testamento había destellos de eso. Pareciera que Dios estaba introduciéndose en destellos en la historia para que los que creían en esta promesa estuvieran a la expectativa. ¿Cuándo vendrá aquel huerto del Edén recuperado para que disfrutemos la presencia del Dios que nos creó para su gloria y para disfrutar de una relación con Él? ¿Cuándo? ¿Cuándo volveremos a ver su gloria? Y el tabernáculo, miren lo que dice, capítulo 25, versículo 8 y 9. Éxodo capítulo 25, versículo 8 y 9. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Interesante, habitaré en medio de ellos. Es un eco, una referencia al huerto del Edén.
habitaba con ellos, andaba con ellos, estaba con ellos, pero el pecado intervino. Versículo 9, y esto es muy clave, versículo 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Ahora pasen al versículo 17 en adelante. Versículo 17 en adelante. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás también pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en 2 extremos y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Interesante, versículo 21, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio como Dios hablaba con Adán. Desde el huerto del Edén hablaba con Adán, y dice: de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Después de que Dios expulsó a Adán y a Eva por haber pecado y haber desobedecido el mandamiento que Dios les dio, Dios puso 2 querubines con una espada que la Reina Valera dice como estaban girándose de un lado al otro para impedir el paso a la presencia de Dios en el huerto del Edén. Y el suspenso aquí es: Moisés escribió Génesis. Moisés sabe la historia de Adán. Moisés sabe que Dios ha venido introduciendo a través de Adán, después de Noé, después de Abraham, después de Isaac y luego Jacob y después con Judá, una promesa que se ha trazado. ¿Cuándo vendrá el descendiente de Adán, de la mujer, de Génesis 3:15, que aplastará a la serpiente y nos dará el acceso de nuevo a la presencia de Dios? Porque no lo vemos venir. Y ahora Dios nos manda a hacer un tabernáculo. Esto no es lo que estábamos esperando. Queremos algo más. Y entonces, si avanzamos en la historia de salvación, vemos el templo. Vemos el templo. Vamos a Levítico capítulo 26. Versículo 26. Levítico capítulo 26, versículo 12. Levítico capítulo 26, versículo 12. Y versículo 13. Vamos a leer desde el versículo 11. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Dios viene venciendo a los enemigos. Y recuerden algo, el príncipe de este mundo es Satanás. Satanás es identificado como la serpiente de Génesis 3. Cada uno de los enemigos del pueblo de Dios es porque quiere estar combatiendo para quitar la promesa de Génesis 3:15. No quiere Satanás que se cumpla eso, no quiere que eso venga y le aplaste la cabeza. Entonces hace todo lo posible y usa a Faraón para que esclavice el pueblo de Israel. Y pareciera que hay tinieblas, grandes tinieblas, y no se ve la luz. Pero Dios dice: no, yo los he redimido. Es decir, los he comprado y liberado, rescatado de la esclavitud de vuestro enemigo, que es el enemigo de Dios, que es la serpiente tipificada en diferentes reinos de este mundo. Y después Dios, hablando de esta terminología, el reino, Dios promete, porque el pueblo de Israel
no quiere jueces, quiere un rey, pero escogen un rey conforme a su corazón, que les dé licencia de hacer lo que quieren, y no escogen un rey conforme al corazón de Dios. Y después sabemos lo que pasa. Saúl y David, y la historia continúa. Y el suspenso está todavía. Alex, nos has hablado de la presencia de Dios con el pueblo de Dios en el lugar de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con Juan 1:14? Tiene todo que ver, porque el hijo de David ha sido prometido que hará la restauración del templo de Dios. Ahora vamos a Segunda de Samuel, capítulo 7. Después de que la historia de los patriarcas ha pasado y Moisés ha sido librado. Gracias a Dios tenemos un Moisés entre nosotros aquí esta tarde, pero Moisés ha sido el libertador, el profeta que Dios usó para llevar a la tierra prometida a su pueblo. Está en suspenso una vez más. ¿En verdad Dios va a cumplir lo que promete? Porque no parece que David le haga caso a Jehová. Ya están hartos del tabernáculo, solo algunos tienen acceso, no todos. Y es que el pecado, como en el principio, los ha alejado de la presencia favorable de Dios. Pero miren conmigo, Segunda de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 7, y vamos a leer del versículo 6 en adelante. Una vez que Natán recibe de Dios la palabra de Dios para su siervo David, dice el versículo 6: ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Versículo 8. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo. Dios estaba con Adán, Dios estaba con Noé. Bueno, antes de Noé estaba Enoc. Dios caminó con Enoc porque Dios estaba con Enoc. Dios estaba con Noé, Dios estaba con Abraham, Dios estaba con Isaac, Dios estaba con Jacob, Dios estaba con José, Dios estaba con Moisés. Moisés pide en Éxodo 33, yo no quiero seguir avanzando con este pueblo si tu gloria no va conmigo, Señor. Muéstrame tu gloria. Quiero tu gloria. Si no, no quiero ser libertador de este pueblo rebelde. Quiero tu gloria. Y Dios dice, no verás mi gloria porque ninguno puede verme y vivir. Pero Dios ha prometido que va a estar contigo. Y Dios le dice lo mismo a David. Yo he estado contigo en todo cuanto has andado, versículo 9, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Desde el principio, Dios ha venido fielmente destruyendo a todos sus enemigos. Y te he dado gran nombre, nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel. Perdieron su lugar en el huerto del Edén, pero Dios le promete a David, yo fijaré un lugar a mi pueblo y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Una alusión al huerto del Edén. Fueron removidos de ahí. Después, esclavizados por Egipto, fueron removidos de ahí. Y después con David le promete, viene un hijo tuyo y ya no más serán removidos. Versículo 10. Ni los inicuos le aflijan más como al principio. Versículo 11. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Esta es otra referencia al Génesis capítulo 1, porque después del sexto día, ¿qué hizo Dios? Reposó, descansó y contempló la obra de sus manos.
Y parece que aquí está introduciendo ese elemento. Dios le va a ayudar a David a cumplir la promesa, no David a Dios, Dios a David, a través del hijo de David, para poderle dar este descanso. Y es interesante que nuestro Señor Jesucristo dice las palabras: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice, versículo 11, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. La casa en el Antiguo Testamento, en la terminología del rey David, era el templo. ¿Cómo sabemos eso? Porque David estaba muy apresurado de quererlo hacer y Dios le dice: no, tú no lo vas a hacer, lo hará tu hijo. Y nada más y nada menos que Salomón tiene un gran templo con los mejores elementos y recursos que pudieron haber existido en ese tiempo. No había rey como Salomón, no había hijo de David como Salomón. Sin embargo, el templo de Salomón no duró mucho tiempo. El templo de Salomón, tristemente, Salomón fue inclinado a dioses extraños. Una vez más, el enemigo parece tomar ventaja. Y del templo de Dios que está para la presencia de Dios con su pueblo, el pueblo de Dios, Salomón es distraído y se va a inclinar a dioses extraños. Y la adoración, como dice Romanos capítulo 1, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de otras criaturas. La gloria del Dios incorruptible, es decir, nunca va a ser una gloria humana. Esta gloria es trascendental, supera toda gloria. El Dios que es bendito por los siglos, dice Pablo. Cambiaron esa gloria. Y miren lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Reyes, capítulo 6, primer libro de Reyes, capítulo 6. Versículo 1. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Él comenzó a hacerlo, pero él no era el hijo de la promesa. Él no era el hijo que haría la casa de Jehová. ¿Y qué es la casa de Jehová? Es donde mora la presencia de Dios y su gloria. Y entonces vamos a Ezequiel capítulo 37. Y aquí es donde la cabeza de muchos de vosotros va a explotar quizás y se va a salir de su lugar y cables van a hacer cortocircuito. Porque Ezequiel es uno de los libros proféticos más difícil de interpretar. Y más en estos capítulos acerca de una visión de un templo restaurado mejor que cualquier otro templo en el Antiguo Testamento. Ezequiel, vayan conmigo, Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, versículo 26, y vamos a leer solamente hasta el versículo 27. Ezequiel capítulo 37, versículo 26 y 27. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo, y será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estarán en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Después, más adelante, Ezequiel empieza a hacer en el capítulo 40, no voy a entrar ahí porque nos perderíamos toda la noche, pero la visión del templo. Este templo que estará para siempre. Y ahí es cuando después de que pasan los profetas, el periodo de los profetas, hay 400 años de silencio y está en la espera
todo el pueblo de Israel. ¿Cuándo vendrá el Mesías político que ellos esperaban para hacer un imperio grande por encima de Roma? Y pareciera que no llegaba. Y Juan el Bautista dice: he aquí, el Cordero de Dios ha llegado, el Verbo se ha hecho carne. Y vuelvan conmigo a Juan 1:14, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Algunos han identificado que la gloria que vieron de nuestro Señor Jesucristo en relación en el contexto, sigan leyendo conmigo, versículo 15 al 18. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto es lo que ha pasado. Juan el Bautista viene y explica la diferencia entre el mismo ministerio que él tenía para hacer que el que vendría superior a Moisés, el que traería la gracia sobre gracia, para ver su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Aquí está delante de nosotros el Verbo hecho carne, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es el Edén con nosotros. Interesante llamarlo de esa forma, porque todos en sus mentes pensaron Dios con nosotros, pero en realidad es que el huerto del Edén era Dios con Adán, Dios con ellos. Y la promesa es en el tabernáculo Dios con ellos, y el templo era Dios con ellos. Y por lo tanto aquí, Emmanuel significa para el profeta Isaías y para nosotros, el huerto del Edén recuperado. Ha llegado el momento, la culminación de culminaciones, Dios con nosotros. Un puritano llamado Thomas Goodwin dice lo siguiente: en la encarnación, el cielo besó la tierra, Dios se hizo hombre. Esas palabras son las que se introducen en la mente del apóstol Juan y las escribe para decirnos: hubo uno que cambió radicalmente el destino de nuestras vidas, el Verbo hecho hombre. Y la pregunta para cada uno de ustedes es: ¿y qué siguió después? No doy por hecho que todos los que estén aquí conocen al Señor. No doy por hecho que ya han gustado de esta gracia sobre gracia. No doy por hecho de que van a disfrutar Apocalipsis capítulo 21, Dios morando en la nueva Jerusalén, en los nuevos cielos y en la nueva tierra, con la presencia favorable de Dios. Tiene que pasar algo. Tiene que haber una sustitución, un intercambio. O Dios aplasta tu vida con la serpiente y eres expulsado de la presencia favorable de Dios por la eternidad en el infierno, o Cristo, el Verbo de Dios, toma tu lugar y vive una vida de obediencia perfecta, obediencia a la ley de Moisés, a la ley de Dios, a los 10 mandamientos y a los 612 de todo el Antiguo Testamento en cuanto a la ley ceremonial y ley civil. Obedeciendo todo este hombre, Jesús de Nazaret, desde el huerto del Edén hasta el pesebre de Belén. Aquí se encuentra el hombre de hombres en una humanidad perfecta, sin pecado, obedeciendo cada uno de los mandamientos y llegando hasta la cruz voluntariamente. El primer árbol era árbol de vida para el huerto del Edén y fruto para ellos. Pero el otro árbol es la cruz de Cristo. Ahí en ese árbol, en esa cruz, Él es clavado. Y la ira del Dios Todopoderoso, que debería haber aplastado la cabeza de la serpiente en un inicio,
y a Adán y a Eva, porque la paga del pecado es muerte, se puso en suspenso. ¿Cuándo aplastará Dios con toda su ira a los pecadores, enemigos que se introdujeron en su presencia en el huerto del Edén? Y Cristo, tomando nuestra humanidad, vistiéndose de carne, C.S. Lewis dice lo siguiente: Dios envió un regalo al mundo y lo envolvió en vuestra carne, en vuestra humanidad. Y ese regalo fue puesto hasta la cruz. Algunos han dicho que el regalo más grande es la cruz. No, el regalo más grande es la segunda persona de la Trinidad siendo envuelta en nuestra humanidad para darnos a nosotros la reconciliación entre Dios, su Padre, y nosotros. En la cruz Jesús estuvo colgado ahí y Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo que fue el huerto del Edén, el problema del pecado, el abandono, la presencia de Dios, se perdió. Cristo, de manera voluntaria, se para en la cruz y dice: Padre, abandóname a mí de tu presencia. Quítame a mí el privilegio y que ellos tomen mi lugar. Y entonces Cristo Jesús muere en la cruz. Derramó su sangre por ti y por mí. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Y yo sé que muchos de ustedes dicen: ya sabemos este mensaje, pero les digo, para mí no es molesto repetirlos las mismas cosas, porque el mensaje del Evangelio es para salvación a los perdidos y para santificación a los creyentes. Si estas cosas no hacen latir tu corazón más rápido sobre la persona de Cristo, me pregunto si conoces al Señor, si su presencia te deleita, o si prefieres cambiar la gloria del Dios incorruptible en semejanza de la creación de criaturas. Miren lo que dice Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Versículo 4 al 7. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El Espíritu Santo en la obra de salvación se nos es dado como un regalo, el regalo de la promesa, para que podamos tener comunión con Dios como Padre. El que no tiene el Espíritu de Cristo en su corazón no es de Cristo, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. A menos que el Espíritu de Dios haga morada, habite en ti, no tenemos una relación con Dios como Padre. Y todo esto va más allá en la mente del apóstol Pablo. Efesios capítulo 2, versículo 13 al 22. Efesios capítulo 2, versículo 13 al 22. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.
Y vino y anunció el evangelio, las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cristo no tan solo fue el templo de Dios, el tabernáculo de Dios, donde Dios, la plenitud de la divinidad, moró en él, sino que nosotros en unión con Cristo, en una relación filial con él, por el Espíritu Santo somos templo de él. Y la morada de Dios el Padre, y la morada de Dios el Hijo, y la morada de Dios el Espíritu Santo habitan en nosotros. Ahora no somos dioses como algunos enseñan. Somos hijos por adopción de Dios. El único que es hijo eterno de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Quiero concluir con estas palabras. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. No más de 90 años, y muchos de los que estamos aquí en este local pasaremos a la eternidad. Mi pregunta es, ¿te has arrepentido? ¿Has creído en el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio? El Dios que restaura tu lejanía de la presencia de Dios y te acerca y te reconcilia haciendo la paz por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si tú dices, sí, le conozco y creo en él, bien dices, los demonios también dicen que creen y tiemblan. Mi pregunta es, ¿realmente en tu corazón te deleitas de buscar su presencia y confiar en este Cristo que hemos cantado estas canciones acerca de lo que Él hizo por nosotros? Él ha prometido no tan solo que vendría Dios con nosotros, sino que en el huerto del Edén futuro, en los cielos nuevos y la tierra nueva, estaría la presencia de Dios favorable con su pueblo sin interrupción de pecado, en donde podemos pasar la eternidad delante de nuestro Señor Jesucristo, admirándole en todas sus bellezas, en todas sus perfecciones, en todos sus atributos, en todo lo que Él es, todo Él codiciable. Para los que creemos, dice el apóstol Pedro, Él es precioso para ti. Mi conclusión es, hay un progreso del peregrino, como leía esta tarde en la introducción, en el que nosotros somos partícipe
de esta ciudad de destrucción en España y Dios nos llama a la ciudad celestial, en donde morará con nosotros. No quieres perderte estar con nosotros. Aférrate a Él, no le des la espalda. Búscalo a Él mientras pueda ser hallado. Llámale mientras está cercano. Algunos llamarían esto religiosidad, fanatismo, y se burlarán y dirán harán caras y algunos pensamientos vacíos en su mente. Pero hermano, esta es la esperanza del huerto del Edén recuperada en la persona de nuestro Señor Jesucristo para gustar su gloria, la gloria del unigénito de Dios, del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando el apóstol Juan dice, y en él vimos gracia sobre gracia, es olas de gracia tras olas de gracia, refrescándonos en este calor de la mancha que se necesita. Vamos a orar, hermanos. Santo Dios, Padre, cuán dulce es fiar en Cristo. Gracias, Señor, por hablar a tu pueblo, hablar a nosotros y mostrarnos cuál fue el misterio de misterios. Cristo, tu Hijo Cristo. Abre los ojos de nuestro corazón para verle tan irresistible como Él es. Asombra, Señor, a España. Asombra la Mancha. Asómbranos con quién es Él. Y que mis hermanos puedan volver a casa disfrutando de tu presencia conquistada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Y garantizada para cuando nos llames a tu presencia. Porque te lo pedimos todo en el nombre que es sobre todo nombre. Amén.